Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy comienza la primera de nuestro ciclo de charlas desde el garage, un contexto informal desde el cual vamos a intentar ponernos a pensar en cosas serias de nuestra educación física. Esta charla está en el marco del dictado a distancia de la asignatura Epistemología e Investigación en la Educación Física del Profesorado de Educación Física del ISAT Quality. La idea es que nosotros podamos ponernos a pensar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con nuestra educación física. Y para eso, una de las posibilidades es comenzar este rastreo de qué es la educación física y cómo se constituyó, utilizando la epistemología. Como ustedes saben, el nombre de esta materia es Epistemología e Investigación en la Educación Física. Y es una palabra que suena medio rara. A veces uno no se la ha encontrado profusamente en la escolarización secundaria y aparece como un término novedoso. Me parecía a mí que para invitarlos a pensar a ustedes deberíamos hacer algunas aproximaciones teóricas sobre en qué consiste la epistemología para después intentar una posible relación con el campo de la educación física. Veamos si podemos ensayar algunas ideas en borrador y desde este contexto informal. Para poder entender qué es la epistemología, uno de los senderos que podemos tomar es hacer un rastreo etimológico. Como ustedes saben, la etimología nos permite conocer el significado de algunos términos, rastreos históricos, posibles significados. Entonces, si nos acercamos a la etimología y estudiamos el término epistemología, vamos a ver que tenemos dos rastreos posibles. Uno es el que podemos hacer en el griego. Epistemología podría analizarse en términos de episteme, por un lado, y logos. Episteme significa o se traduce como conocimiento o saber. Y logos se traduce como estudio, tratado o discurso. Si volvemos a episteme y ustedes hacen unos segundos de memoria, van a notar que yo utilicé primero conocimiento y después saber. Y es porque en el rastreo de la literatura, episteme siempre ha sido más relacionada con conocimiento, también con la palabra saber. Pero es muy importante asumir que la palabra saber asume otras connotaciones que comienzan a transformar el significado de ese término a partir de la mitad del siglo XX y fundamentalmente a partir de la obra de Michel Foucault. Por eso es que en el desarrollo de nuestra materia nos vamos a quedar en primera instancia más bien con conocimiento y después, lecturas mediantes, nos vamos a ir acercando más a las contemporáneas interpretaciones del concepto saber. Si nosotros lo desarmamos y lo volvemos a armar, podemos ver que epistemología se podría traducir como un estudio del conocimiento. Es importante mencionar que los griegos también utilizaban la referencia epistemi, que se podría traducir como situarse por encima de, pero no como una cuestión de jerarquías, sino que este situarse encima de era lo que me hacía posible mirar la realidad desde un plano en el que yo intentaba contemplarla en su mayor complejidad posible. Erguirse por encima de las cosas para mirarlas y reflexionar sobre ellas. Por eso utilizaban este prefijo epistemi. Si nos ponemos a hilar un poquito más fino, podemos ver que
La palabra epistemología también proviene de epimeleia, un término griego que para algunos solía escucharse en el oráculo de Delfos. Ya saben ustedes esto del oráculo como aquel lugar en el que los dioses, a través de las vestales, comunicaban sus mensajes a los mortales, a las personas normales. Y uno de los mensajes del oráculo de Delfos era Epimeleia cura sui, que significa conócete a ti mismo. Para algunos otros también significaba cuídate a ti mismo, pero en lo que yo he podido rastrear históricamente, el significado que más abundaba era de conócete a ti mismo. Esto quiere decir, epimeleia, episteme, siempre hicieron referencia a conocimiento. Los dejamos a los griegos tranquilos por un ratito, nos vamos al latín. Si nosotros analizamos desde esas raíces, la palabra epistemología se puede descomponer en scientia y ratio. Episteme scientia, logos ratio. Scientia es ciencia y ratio es un discurso o una manera de decir las cosas sobre. Y si uno vuelve a armar la palabra, nos queda un discurso sobre la ciencia. Este ordenamiento que yo les propongo pensar en esta primera instancia no es casual ni azaroso. Está teñido por una propuesta que yo les hago de pensar en la epistemología con algún anclaje o referencia histórica. Este ordenamiento de que primero haya quedado estudio del conocimiento y después discurso sobre la ciencia, de algún modo acompaña los grandes cambios que hubo en la epistemología. Porque con anterioridad al siglo XIX se entendía que la epistemología era una rama de la filosofía que estudiaba el conocimiento. Pero en el siglo XIX se produjo una crisis que afectó a la comunidad científica en el sentido de que las ciencias positivistas empezaron a revisarse en el modo de constituir sus verdades, en el modo de entender las lógicas de producción de conocimiento científico, nunca alejándose de los criterios de racionalidad científica moderna, búsqueda de objetividad y el fuerte sostenimiento en poder soportar los embates para decir que un postulado era verdadero. No dejaron eso de lado, pero comenzaron a entender que la ciencia, además de ser el producto de la racionalidad científica, de un modo particular de pensar las cosas y la realidad, eran también una actividad humana, una actividad que estaba vinculada a que el conocimiento se producía en determinados contextos históricos y que de algún modo esos contextos históricos podían tener que ver con el conocimiento que en esa época se había generado. Es decir, el contexto tenía que ver con la producción del conocimiento. El hecho de que la ciencia sea hecha por hombres y mujeres también tenía que ver con este contexto. Toda vez que la ciencia no es el producto de cerebros puestos en gigantescos tubos de ensayos, en laboratorios aislados de la realidad, sino que el pensamiento tiene que ver con una actividad humana. Entonces, claro, apareció una crisis y a partir de allí muchos entienden que la epistemología se independiza de la filosofía. Y acá podemos marcar uno de los hitos en nuestra breve charla. En el siglo XIX, la epistemología se separa de la filosofía y comienza a constituirse a sí misma como una disciplina científica y una disciplina académica, que tenía la intención de revisar
aquello que es ciencia de lo que no es ciencia. Acá les hago referencia a palabras de Henri Portela-Guarín. Hace referencia a que va a estudiar los procesos a través de los cuales se llega a un determinado conocimiento científico. Va a estudiar los programas que tiene dentro de sí la ciencia para promover estas producciones. Y lo que es importante entender es que a partir del siglo XIX y el siglo XX, la epistemología va a estudiar los factores ideológicos, políticos, culturales, sociales, que conforman el contexto a partir del cual determinado conocimiento es generado. Michel Foucault, que ya se los nombré anteriormente, entendía que todo enunciado epistémico es un enunciado político y moral. Quiere decir que aquello que se decía desde algún lugar sobre conocimiento no estaba totalmente alejado del universo de lo político y del universo de lo moral. Muy por el contrario, el conocimiento se ha transformado en distintas épocas en un modo de constituirse como un poder que se despliega sobre la realidad y las personas, ¿sí? Bueno, era mi intención hacer una aproximación a lo que era la epistemología, de dónde venía esta palabra rara y cómo la vamos a utilizar nosotros en nuestra materia. El abordaje epistemológico hace posible que nosotros como profesores de educación física podamos ponernos a pensar en la propia educación física como una disciplina académica, como primer pilar, como un conjunto de prácticas, como un segundo pilar, y como una asignatura escolar que ha estado presente en las propuestas curriculares históricamente como un tercer pilar. Tenemos tres patas: la educación física como disciplina académica. Yo me podría adelantar y decir disciplina académica y científica, pero esa es una discusión posterior, lo vamos a dejar para una charla más adelante. Como un conjunto de prácticas, porque actualmente la educación física es entendida como una práctica pedagógica, y como una disciplina escolar presente en el currículo. Podemos acercarnos a estudiar estos tres pilares pensando cuál es el conocimiento que está detrás y dentro de la disciplina académica, que está presente en las prácticas, porque es poco probable asumir que hay prácticas sin teorías. Sí podríamos ponernos a pensar que en ocasiones hay prácticas que tienen teorías implícitas, no explicitadas, no suficientemente develadas, pero tienen un soporte por detrás que les hace constituirse de ese modo y que se evidencian en el sentido que portan y en la manera en la que se desarrollan esas prácticas. Y por supuesto que cuando analizamos este tercer pilar de la educación física como una asignatura escolar, por supuesto que en la constitución de un currículum hay una posición establecida con respecto a los saberes, a los conocimientos, a los recortes de la cultura que se consideran valiosos y significativos para ser propuestos por las instituciones educativas en las propuestas formales de enseñanza. Quiere decir, si nos acercamos a la epistemología, podemos reflexionar sobre el conocimiento que está presente en nosotros, cómo lo llevamos a cabo en la vida cotidiana, cómo lo utilizamos para fundamentar nuestras propuestas y programas. Me parece a mí que ese es el sentido que tiene el abordaje epistemológico en una carrera como educación física. Particularmente hoy, y ya dejando esta aproximación a los términos, los quería invitar a pensar, y las quiero invitar a pensar, entre esta posible relación entre epistemología y la formación docente en educación física. Porque históricamente, la formación del profesor y la profesora han atravesado por distintos momentos.
propios de las circunstancias históricas de cada vez que se puso en marcha una propuesta para la formación de colegas. Entonces, si la epistemología es el estudio del conocimiento, y nosotros podemos analizar el conocimiento que ha estado presente en los distintos planes de estudio de los profesorados de educación física, quizás podamos visualizar, identificar qué es lo que ha sido fuerte, dominante en una época y qué es lo que ha marcado el desarrollo de las prácticas y la identidad de la educación física, como así también el perfil profesional de los profesores que en estos planes egresaban. Por eso esta invitación a pensar tiene que ver con que podamos hacer un breve recorrido por planes de estudio de profesorados de educación física para así llegar al que está actualmente vigente, que es el que ustedes están cursando ya en la finalización de la formación docente en su carrera. He seleccionado 3 planes de estudios para esta charla. Pudiera haber otros, porque ha habido un montón de planes de estudio. Pero que me parecía significativo contarles para que pensemos en esta posible relación. El primer caso es el plan de estudio que estuvo vigente entre 1946 y 1948 en Córdoba, Argentina. Porque en el año 1946 se crea en Córdoba el Instituto del Profesorado de Educación Física. Es el tercer instituto en el país, el primero en el interior del país, y se inaugura oficialmente el 8 de septiembre de 1946. Fue director de ese instituto en ese momento un médico, el doctor Justo Fernando Vidal. En ese momento, la carrera duraba solo 2 años. Por eso, de 1946 a 1948. Y un dato particular es que en esa carrera había muchas materias vinculadas a la gimnasia. Hoy por hoy, ustedes transitan gimnasia de manera mixta y en cuyo interior se conocen y se practican distintas disciplinas o escuelas gimnásticas. Pero en este momento existían, por ejemplo, como materia gimnasia sueca, gimnasia danesa, gimnasia de pequeños y grandes aparatos, gimnasia deportiva, gimnasia acrobática. Es decir, las distintas escuelas estaban por separado y se constituían como materia. Existía anatomía, existía fisiología, existía kinesiología y algunos deportes. Pero era una formación que solo tenía 2 años, pero que sin embargo en esos 2 años estaba fuertemente cargada de 2 áreas. El área de la biología, la anatomía, las ciencias naturales y el área de las gimnasias. A partir de 1949 y hasta 1980, los programas de estudio tuvieron 3 años. Y es notable cómo la gimnasia va perdiendo protagonismo y presencia en la formación docente y va ganando presencia el deporte en las distintas prácticas y disciplinas deportivas. Fíjense que un dato curioso, porque ya no lo tenemos más, ¿no? Por eso me parece a mí un dato curioso, es que entre 1973 y 1979, además de la oferta tradicional de los deportes que ustedes ya conocen, porque los están cursando en el profesorado, se dio en el IPEF en ese momento boxeo, esgrima y tenis. Porque eran prácticas que eran demandadas, estaban con cierta fuerza y vigor en la cultura de lo corporal, y se entendía que
debían estar presentes en la formación de los futuros y futuras profesores. Después ya no se dieron más y siempre han estado presentes los deportes que fundamentalmente se han desarrollado en la escuela. A partir de 1981, el plan de estudios ya pasa a ser de 4 años. Pero claro, desde esa época en adelante hubo varios cambios. Tengo aquí a mano, para compartir con ustedes en este ejercicio de pensar la educación física, 2 certificados analíticos de estudios. Uno es el mío. En el momento en que yo cursé la carrera de educación física, se daba una doble titulación. Uno tenía que hacer 3 años para lograr el título de maestro o maestra de educación física y 1 año más para el título de profesor o de profesora de educación física. En ese plan de estudios, que tenía una cantidad de horas cercanas a las 2.400, perdón, 4.065 horas cátedra. Estaba bastante poblado de deportes. Por ejemplo, este es mi certificado analítico de estudio. No les voy a mostrar las notas, por cierto pudor, pero sí les cuento que, por ejemplo, teníamos gimnasia, natación, atletismo, handball, rugby en primer año. En segundo año teníamos gimnasia, natación, atletismo, rugby, básquet y vóley. En tercer año teníamos gimnasia, atletismo, básquet, vóley, gimnasia deportiva, softball, fútbol. En cuarto año teníamos gimnasia, natación. Fíjense cómo algunas materias vinculadas a los deportes estuvieron siempre presentes. Siempre estuvieron presentes el atletismo, la gimnasia, la natación. En el caso de algunos deportes, como por ejemplo básquet y vóley, yo cursé 2 años esos deportes, ustedes cursan solo 1. ¿A qué viene este relato histórico que yo les hago del momento en que yo fui estudiante de educación física? Que así como se ve en el certificado analítico de estudios que había una fuerte presencia de los deportes, esa presencia de los deportes se notaba en el cursado, eran muy importantes. Las materias difíciles de aprobar eran los deportes. Había que pasar vóley de tercer año, había que pasar natación de cuarto año, había que pasar básquet. Porque en ese momento histórico, y yo me arriesgo a decir que las cosas han ido cambiando, pero esa es una hipótesis y una conjetura mía de la cual me hago cargo. En otra charla podríamos sentarnos a discutir por qué pienso de esta manera, pero ha habido un cambio. La formación estaba fuertemente centrada en el aspecto técnico. Esto quiere decir, el estudiante de educación física debía lograr competencias en relación a los saberes de los deportes, a los fundamentos técnicos, notables. Es decir, tenía que poder evidenciar un muy buen manejo de la técnica. Por supuesto también de la metodología de la enseñanza, de los aspectos reglamentarios y de la teoría del deporte. Pero la clave de bóveda, el kit de la cuestión, estaba en los exámenes. Si uno no pasaba la parte práctica, directamente no accedía a ninguna de las otras áreas. La metodología, el reglamento y la teoría del deporte. Se quedaba allí. Debía evidenciar un saber hacer que se traducía en cierta eficacia técnica. Los deportes constituyeron, y lo siguen haciendo, uno de los paradigmas más fuertes
en el campo de la educación física y fundamentalmente en el campo de la cultura de lo corporal. El otro analítico que tengo para mostrarles o para contarles es de una egresada del ISAT Quality en el año 2010. Este era un plan de estudios de 4.200 horas, un poquito más que el que yo cursé en horas, pero distribuido de distinta manera. Brevemente ingreso en esto, porque ustedes, por ejemplo, si hacen memoria, van a recordar que en psicología de primer año, van a recordar que en pedagogía de primer año tenían 4 horas cátedras por semana. Estamos hablando de 2 horas 40 por semana. Materias que son del área general, del área específica y del área de la práctica, tienen actualmente bastante carga horaria. En comparación con el momento en que yo cursé, que la duración de una materia no superaba los 80 y en algunos casos los 120 minutos de clase. Fíjense que esta asignatura que ustedes están cursando tiene 2 horas 40 por semana. Tiene mucha carga horaria. Bueno, volvamos a este segundo título, donde se puede apreciar que en primer año está Deporte y su enseñanza 1, Gimnasia y su enseñanza, y que después en segundo año tienen Deporte y su enseñanza 2, Gimnasia y su enseñanza 2, aparece Vida en la Naturaleza. En tercer año, Deporte y su enseñanza 3, Gimnasia y su enseñanza 3. En cuarto año, Deporte y su enseñanza 4, Gimnasia y su enseñanza 4. En esta forma de organizar curricularmente la enseñanza del deporte, cuando se dice Deporte y su enseñanza, se enseñaban los mismos deportes que ustedes están viendo en el profesorado y que son fútbol, softball, básquet, rugby, vóley, pero con una menor carga horaria en relación a los deportes. Por ejemplo, ustedes tienen prácticas acuáticas 1 y prácticas acuáticas 2. Solo 2 años en los 4 años que dura la carrera. En mi caso, tuve 3 años. Y de ningún modo quiero decir que fue mejor o peor, solamente estoy marcando diferencias en horas de cursado. Gimnasia la tuve los 4 años. En este plan de estudios está presente en 3 años. Una de las posibles inferencias es que la cantidad de carga horaria asignada a deportes y a gimnasia se ha ido achicando. Y lo que ha ido creciendo es la carga horaria vinculada a materias que tienen que ver con el área general, el área de la práctica docente y algunas del área específica. Y acá tenemos la posibilidad de arriesgar una primera hipótesis que tiene que ver con la epistemología. En el momento fundacional de la educación física estuvieron fuertemente presentes las ciencias naturales. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido presentando de manera más fuerte las ciencias sociales. Y esto tiene que ver con una manera de entender qué era la educación física, pero fundamentalmente cuál iba a ser el perfil de los profesores y las profesoras. Ustedes saben que actualmente se entiende que la formación inicial docente en educación física prepara para la escuela. Por eso es que hay una importante cantidad de horas cátedras asignadas a materias pedagógicas que tienen que ver con la formación de un perfil docente. Y que la presencia de las ciencias naturales ha ido en retroceso. Y acá es donde nosotros vamos a ingresar en el texto que ustedes tenían de tarea. La primera tarea. Yo les proponía leer un artículo del profesor y licenciado Mario Di Santo que se titula Acerca de la educación física que perdimos y la formación de profesorados en nuestra región. Ese es un artículo. Y aquí me detengo un momento.
no porque el sol me dé en la cara, sino porque necesito mostrarles algo. Si ustedes ven, acá dice materiales, y estas 3 preguntas nos van a acompañar siempre que abordemos temas del programa con materiales de estudio. Lo que siempre nos va a acompañar es preguntarnos qué es eso que estamos estudiando, de dónde proviene y si podría o no ser confiable. Estas preguntas tienen que ver con la intención de desarrollar en ustedes procesos sólidos de alfabetización académica. Dentro de esta alfabetización académica está el poder saber y distinguir fuentes confiables de dónde tomar materiales de estudio, la posibilidad de seleccionar de acuerdo a la fuente qué es lo que yo puedo utilizar para argumentar mis prácticas, mis posiciones o mis proyectos, y fundamentalmente que vayamos desarrollando a la tan anhelada honestidad intelectual. Esto quiere decir, cuando yo utilizo palabras de alguien, tengo que decir de dónde estoy sacando esa información, a menos que sea nuestra, que seamos los productores de ese conocimiento. Pero ustedes bien saben que hoy por hoy hay tanto investigado que por lo general tomamos producciones, además de que podamos iniciarnos en el camino de lo propio. Yo les decía que estas preguntas nos van a acompañar. Ese primer texto que yo les propuse estudiar, ¿qué es? ¿Es una conferencia? No. ¿Es el artículo de un libro? Tampoco. ¿Es un artículo publicado en internet? Sí, ahí vamos bien, nos estamos acercando. Es un artículo publicado en un blog del autor, pero que no está en la gigantesca nube, sino que está en un lugar determinado. Ahí trabajamos con la segunda pregunta. ¿De dónde proviene este texto? Uno puede encontrar el blog de este autor, el licenciado y profesor Mario Di Santo, en un sitio que se llama Sobreentrenamiento. Este grupo, que desde hace muchos años, desde hace algunos años, una década, viene proponiendo formación continua, está muy vinculado a procesos de entrenamiento, preparación para los deportes, y se ha transformado en un grupo de referencia. Quiere decir, estimados y estimadas, que son estos lugares de internet que tienen seriedad. Porque como grupo de estudio que publica, se ha rodeado de especialistas en el tema, han ido proponiendo cursados con validación de distintas universidades internacionales. Esto quiere decir, articulan con la formación universitaria y fundamentalmente trabajan con la idea del referato. ¿Qué es esto del referato? El referato es lo siguiente. Si a mí se me ocurre escribir un artículo y enviárselo al grupo sobre entrenamiento, no lo van a publicar casi sin verlo, porque yo se lo he enviado. Estos grupos trabajan con tribunales o asesores. ¿Qué quiere decir? Yo envío mi artículo. Dicen, Fernando nos mandó esto, ¿quién lo puede ver? Porque miren, tiene que ver con la epistemología y la educación física, y se convoca a 3 profesionales que constituyen un tribunal de estudio y análisis, le dan una lectura al artículo y dan su opinión. ¿Puede ser publicado? No puede ser publicado. En eso constituye a grandes rasgos el referato. Quiere decir que el lugar donde nosotros vamos a encontrar este artículo no es cualquier lugar, es un lugar que intenta constituirse en una propuesta seria dentro del mundo de publicaciones digitales. Por supuesto que si uno ingresa al sitio va a haber una necesaria aclaración de que el sitio no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores que allí publican, ¿sí? Es algo que hay que hacer, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que como se trata de un blog en un sitio,
el mismo sitio pudiera no compartir algunas opiniones, ¿sí? Y que son propias de los autores. Entonces, repasemos. ¿Qué es? Es un artículo. ¿Dónde está? Está en una revista digital que se llama Sobreentrenamiento, en un grupo que se llama Sobreentrenamiento, que analiza las cosas antes de publicar. Y vamos a la tercera pregunta, que es un tanto polémica. ¿Es confiable? Yo digo que sí, pero yo me juego que sí. Porque está en un lugar que revisa las publicaciones, pero ese no es el motivo fundamental. El profesor y licenciado Mario Di Santo es un reconocido profesor a nivel local, nacional, y es un consultor de distintas partes del mundo. Ya desde hace tiempo viene promoviendo el estudio sobre ciertas cuestiones vinculadas a la formación docente. Es ese reconocimiento el que le otorga valía a las palabras por él vertidas, que ustedes pueden o no compartir, porque seguramente ya han estado acercándose a ese texto y habrán notado que sus ideas son polémicas y que pueden generar cercanías o distancias, pero nunca la indiferencia. Entonces, en este caso particular, arriesgo la hipótesis de que es confiable por las razones antes expuestas. Uno de los puntos de ese artículo hace referencia a la negación de la dimensión biológica y que se entrelaza con lo que veníamos diciendo. ¿Se acuerdan esto de que hay un tipo de conocimiento que es el de las ciencias naturales que fue quedando de lado y fue otro ganando presencia? Ahí el profesor Mario Di Santo dice que, claro, antes había disciplinas madres, anatomía, fisiología, análisis del movimiento, ¿sí? Si yo recupero mi analítico, dice que yo he tenido anatomía aplicada y que he tenido fisiología aplicada y que he tenido educación sanitaria y primeros auxilios y que he tenido otro año más de fisiología aplicada y un año de análisis del movimiento. También hay que agregar, me parece muy importante, que hemos tenido evaluación en la educación física, aplicada a la educación física. Muchas materias vinculadas a la evaluación de la condición física, las destrezas deportivas, etc. Y eso ya no está. Hoy por hoy existen fundamentos biológicos del movimiento humano 1 y fundamentos biológicos del movimiento humano 2. En cuarto año, educación física adaptada. Es cierto, se redujo esa cantidad de conocimiento. Él lo hace en términos verdaderamente muy críticos, porque es una idea fuerte pensar que si nosotros vamos a trabajar con personas, las personas son cuerpos en movimiento y hay que conocer los aspectos anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, para que nuestras propuestas no sean inadecuadas ni resulten lesivas de la condición corporal del otro. Por eso es importante que ese conocimiento esté. También el profesor y licenciado Mario Di Santo trabaja en estas viñetas algunas cuestiones vinculadas a el modo de desarrollar las prácticas. Ustedes podrán recordar esta idea de hipertrofiar el concepto de la práctica de la enseñanza como otra de las viñetas en las que señala que parecería ser que hoy no se estudia al otro, sino que se posee un contenido y cómo darlo. Pero al no estudiarlo al otro, no sabemos si la propuesta impacta significativamente en el otro. Esto quiere decir, no sabemos si se construye ese puente con el otro, porque no sé lo que hay del otro lado. Sé lo que yo voy a dar y cómo lo voy a proponer, pero no sé qué hay del otro lado. Entonces, hipertrofiar el concepto de la enseñanza tiene que ver con sobredimensionar el contenido y la metodología. Y también tiene que estar presente lo que hay del otro lado, el conocimiento del otro. Sobre todo en un momento histórico en que la otredad aparece de manera fuerte en el estudio de las ciencias sociales. Fíjense que esta reducción de horas también afecta a nuestra materia. Y voy a ir
un poco más rápido para cerrar el tiempo previsto para esta charla. Porque antes había epistemología 1 en tercer año, epistemología de la educación física 1, epistemología de la educación física 2 en cuarto año, y en cuarto año había investigación educativa y conocimiento. 3 materias que hoy son una. Entonces, por supuesto que hay que hacer síntesis, selecciones, recortes para tratar de ofrecerles a ustedes la mejor opción posible. También el profesor Mario Di Santo analiza la presencia de la recreación y de las danzas en la formación del profesor de educación física, y lo hace con una perspectiva crítica. Ustedes podrán tomar posiciones con respecto a eso. Las palabras de él están vinculadas a desalentar que el profesor sea visto meramente como un animador, que no está para eso, que está para ocuparse del aprendizaje motor, del desarrollo de la condición física, del entrenamiento y, por supuesto, de las competencias vinculadas a lo escolar, y que no debería centrarse en ese tipo de técnicas. Es importante marcar que el análisis de Mario Di Santo apunta a pensar que no deberían constituirse en ejes de la formación, que quizás pudieran estar, porque son alternativas sumamente válidas, pero no constituirse en ejes. El hecho de que la formación esté centrada estrictamente en la escuela lo hace pensar a este profesor en que hay un anacronismo en la carrera, porque parecería haber una demanda social de profesores para el campo laboral que está afuera de la escuela y para el cual el plan de estudio vigente no estaría preparando, porque como ya hemos dicho y lo menciono por tercera vez, su objetivo es preparar profesionales para la escuela. Pero es claro que hay una demanda y por algún lado hay que satisfacerla. Tiene que ser satisfecha. En ese sentido, hay cursos que hay que tomar si la proyección de ustedes como futuros profesionales tiene que ver con el campo que está afuera de la escuela. Que ya vamos a trabajar cómo se llama, pero no me quiero adelantar. El licenciado también habla de la demonización de la técnica. Y fíjense que yo les contaba el fuerte papel de la técnica en planes de estudios anteriores y que actualmente parecería tener otro tipo de presencia. La idea de leer este artículo en cada una de sus viñetas tiene que ver con una invitación a pensar si ustedes en este proceso de formación, ¿qué han transitado? ¿Hacia dónde va la formación del profesorado? Y también con una fuerte invitación a la autocrítica, como estudiante, como profesor, como sujeto de este campo. Por eso la invitación a pensar en ese artículo tan polémico en particular, y que merece el mayor de mis respetos. Mario Di Santo fue mi profesor en el profesorado. Aprendí y aprendo mucho de él. La idea en esta primera charla de Garage era aproximarnos a estas cuestiones. ¿Qué era la epistemología y su aporte en el campo de la educación física? ¿Qué pasaba cuando uno desde la epistemología miraba los planes de estudios para ver qué conocimiento se producía? Y también hacer una mención a cómo íbamos a trabajar los textos y materiales de estudios de aquí en adelante. Algo que me quedó en el tintero y no me lo quiero olvidar en relación a la epistemología es citar a un famoso epistemólogo argentino que es Gregorio Klimovsky, que ha estado muy presente en distintas carreras universitarias. Él publica La inexplicable sociedad, Las desventuras del conocimiento científico, y en este segundo material, Las desventuras del conocimiento científico, define a la epistemología y la define como el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Se centra en un tipo particular de conocimiento que es el conocimiento científico. Y sobre él mucho vamos a hablar este año en relación a otra de las patas de la materia, que es
la investigación. Los invito a retomar el texto, a completar las tareas propuestas, pero sobre todo a pensarlo, en ponernos a pensar qué hemos atravesado como seres, sujetos que nos estamos constituyendo como futuros profesionales de la educación física. Vamos a tener más charlas de garage, con textos informales para pensar cosas serias. Pueden, si lo desean, volver a ver esta charla a través del vínculo que van a encontrar en la plataforma CEL, o también la pueden buscar en mi canal de YouTube. Hasta nuestra próxima charla. Gracias. Hasta pronto.